¿De qué se trata entonces? Vamos a analizar lo que son las consideraciones generales de el derecho internacional público. Y tratándose de nuestro pensum de estudio, nuestra materia es Derecho Internacional Público 1, es decir, la fase introductoria que nos trata de explicar qué es el derecho internacional, quiénes forman parte de este derecho internacional, cómo se crea este derecho internacional, de dónde viene, cómo se contrata, cuáles son las fuentes del derecho internacional. ¿Y qué es el Estado? Ya hablamos en la clase anterior de lo que se consideraba como Estado, pero hoy ya lo vamos a ver en todo su concepto, en toda su extensión y expresión, de lo que debemos de considerar como derecho internacional público. Y el día de hoy vamos a ver concepto, definición, ciencias auxiliares, la evolución histórica, no creo que nos dé tiempo, y el derecho, la diferencia que hay entre un derecho internacional interno y un derecho internacional a nivel exterior. Entonces, vamos a iniciar definiendo o explicando que lo que dicen algunos autores con relación a la idea del derecho internacional público. Dice que el derecho internacional es un subsistema, derecho internacional, subsistema del sistema de las relaciones internacionales. Ya vemos aquí dos conceptos: subsistema en cuanto a derecho internacional público y sistema de las relaciones internacionales, es decir, de cómo estos sujetos del derecho internacional tienen establecen formas de relacionamiento, y estas formas de relacionamiento del sistema de relaciones internacionales constituyen una parte inseparable de las relaciones humanas. Es decir, que a pesar de que encontramos dentro del aspecto internacional, en el ámbito ese internacional, vemos elementos de carácter abstracto o estructuras abstractas de interrelación. También dentro de ese centro encontramos en alguna medida la participación humana, es decir, el hombre interactuando, el hombre con derechos, el hombre con obligaciones y responsabilidades. Entonces, vemos el derecho internacional como un subsistema, y ese subsistema, ese conjunto de principios, ese conjunto de normas, ese conjunto de estructuras de unidades abstractas y soberanas, forman parte de otro sistema que se denomina derecho de las relaciones internacionales, que tiene su ámbito inseparable en las relaciones
humanas. Eso es lo que nos dicen algunos tratadistas con relación a una idea bastante general de lo que se puede entender como derecho internacional público. Algunos otros autores, como Kelsen o Hans Kelsen, establecen que el derecho internacional, en derecho internacional público, es una disciplina del derecho exterior que es un tanto limitada, dicen ellos, pero que compite en alguna medida con lo que se denominó el derecho de gentes en su momento, y en el tiempo del derecho romano, el jus gentium, que forman parte de esas denominaciones que vamos a ver con posterioridad del derecho internacional. El doctor dice, que el doctor Carlos Larios Ochaita, que es el libro base de nuestra clase, dice que el derecho internacional público deviene en un conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre estados. Eso sería el fin en cuanto a lograr la convivencia pacífica, la distensión de todos. Buenas tardes, don José Lionel. De todos los estados entre sí que logren convivir sobre la base de una paz firme, de una paz duradera, que puedan convivir también compartiendo, colaborando entre sí, cooperando entre unos y otros para lograr el desarrollo de los pueblos mismos. Entonces tenemos ahí una idea de lo que considera el derecho internacional público. Y así, como parte del análisis que realizan diversos tratadistas con respecto a la idea o a la concepción que debemos de tener con respecto a esta expresión o a esta disciplina del derecho que se sustancia más que todo a nivel internacional, pero que tiene algún impacto sobre el derecho interno. También decimos que el derecho internacional, también llamado derecho internacional público o el derecho de gentes, como les decía, o jus gentium, como se suele llamar o se usó en el derecho romano, ellos dicen que el ordenamiento jurídico, que el derecho internacional es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre estados. La relación entre estados. Disculpen, pero estoy admitiendo algunos que están entrando ahorita. Entonces, nos queda como un
un relacionamiento entre, pero aquí todavía lo vemos desde un punto de vista restringido y analizado como que el derecho internacional solo fuera o tuviera razón de ser sobre la base de la existencia de los estados, es decir, de ese conjunto de unidades de carácter soberano que se reconocen entre sí, que se aceptan entre sí y que forman parte de una comunidad internacional, pero esta comunidad internacional, visto desde esta definición, solo congrega y admite a los estados como sujetos preponderantes, como sujetos protagonistas del derecho internacional, es decir, lo restringe a esas unidades de manera particular. El doctor Montiel Argüello establece que el derecho internacional público es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la comunidad internacional. Él ya le da alguna apertura sobre la base de la utilización del concepto de sujetos del derecho internacional, a los cuales le asigna derechos, pero también le impone deberes y responsabilidades. Y nos habla de estos sujetos de esa comunidad internacional, lo abre, le da un poco más de apertura para incluir dentro de los mismos a las organizaciones multilaterales sin que lo diga de manera precisa y definida y específica. Dice que la denominación del derecho internacional, dice otro autor, es estrictamente técnica, dice. Designa el sistema jurídico, el que les hablaba, que el enfoque que le dan los otros autores es como un subsistema de un subsistema regulador del sistema de relaciones internacionales que está entrelazada a las relaciones humanas. Dice que la denominación del derecho internacional es estrictamente técnica. Designa el sistema jurídico cuya función primordial es regular las relaciones entre los estados. Él se queda ahí también con esa idea de que el derecho internacional solo son los estados, que forman parte de un sistema comunitario, pero son estados como tales, entes abstractos, pero al fin y al cabo sujetos con voluntad de expresión en esa comunidad internacional. Luego aparece la definición que nos presenta Podesta Costa, que describe el derecho internacional ya como un conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí, conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí, y también de esos con ciertas entidades que, sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional. ¿De qué podemos deducir de esta idea, de esta definición que nos da el doctor Podesta Costa? Que además de los estados,
también intervienen en el ámbito o en ese foro de carácter internacional otras entidades. Podríamos hablar de organizaciones especializadas, de las organizaciones multilaterales con las cuales los estados pueden establecer algún tipo de relaciones que les permitan también no solo relacionarse entre sí, sino que además de ello cooperar, establecer plataformas de colaboración entre unas y otras. Es decir, hablemos de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización como tal extenderá algunas fórmulas por medio de convenios hacia estados hacia un estado específico. Hablemos de Guatemala, con el cual tendrá conexiones de relacionamiento a través de convenios. Entonces, como el Estado, a través del Ejecutivo, tiene sus diferentes ministerios, será que esta organización multilateral establecerá compromisos con los sujetos encargados de la salud en Guatemala. Hablamos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que designa o determinarán algunos programas que son necesarios para mejorar el mejoramiento de la salud y el alivio del sufrimiento de las enfermedades a nivel nacional, a nivel de los conciudadanos, a nivel de nosotros como administrados de un Estado o de un gobierno. Entonces ellos ya no están estableciendo ese sistema únicamente entre estados, sino que le dan una apertura a formar parte de esta comunidad internacional a las organizaciones especializadas, a las organizaciones unilaterales, a las organizaciones multilaterales, a las que les reconocerán personalidad, personería jurídica y capacidad de derecho para poder negociar o establecer convenios entre estados o entre las mismas organizaciones en sí. Por último, tenemos como una definición del doctor Carlos Larios Ochaita en su libro Derecho Internacional Público, que ya lo tienen, la mayoría de ustedes ya lo tienen. Pregunto, se los dejé, se los asigné en la clase primera, en la clase anterior. Sí, licenciado, sí. Sí, licenciado, gracias. Sí. Bueno, gracias por avisarme. Y entonces en ese libro, en la página 25, me va a citar acá, él pretende darnos una idea más incluyente, mayormente generalizada, si se podría decir de esa manera, de lo que podemos entender, podemos comprender como derecho internacional público, o como esta asignatura importante de nuestro pensum de estudio, que es el derecho internacional, que no está a nivel interno, pero
que tiene un impacto en el cual, hacia afuera, en el cual el Estado se manifiesta y expresa sus formas de voluntad. Entonces dice el doctor que, digamos, dice él, que el derecho internacional es la combinación de todas las definiciones anteriores. Pues sí, porque unos hablan del Estado y el Estado es un sujeto, es de derecho internacional principal, importante, protagonista, pero también las entidades internacionales, las organizaciones a nivel gubernamentales e intergubernamentales, lo que se conoce como las multilaterales o las organizaciones especializadas. Entonces, a esas se refieren las anteriores definiciones que él plasma acá en su libro, pero hacen falta algunas otras que también estarán siendo motivo de análisis, motivo de estudio y formarán parte incluyente de lo que debemos entender como derecho internacional público. Y entonces dice, digamos que es la combinación, dice él, de todas las definiciones anteriores y la que mejor responde a dar una idea general más o menos exacta, dice, de lo que es derecho internacional público contemporáneo, la describimos así. Y él hace esta descripción en la que integra las diferentes partes que tendrán un protagonismo y asumirán un rol principal a nivel del derecho internacional. Y él lo describe así: derecho internacional público, conjunto de normas, conjunto de principios que rigen las relaciones. Es decir, su base primordial son las normas, son los principios y que van a regir las relaciones de quienes, de los estados entre sí. Es decir, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, a ver, para hablar de la América, Colombia, Venezuela, como estados que deben de respetarse, como estados que deben de convivir de manera pacífica para y colaborarse, cooperar en el desarrollo de cada una de las mismas. Sin embargo, los sesgos políticos no permiten ese interrelacionamiento y provocan divisiones dentro de ese marco internacional que lo único que hace es lacerar la paz mundial. Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la China, la Federación Rusa, toda Europa, están expresados a través de estados soberanos, estados nacionales que tienen una individualidad, tienen el ejercicio pleno de la soberanía, y en tanto que ejercen la soberanía y se rigen por un principio de igualdad soberana, hablamos ya de los principios, y de la Carta de Naciones Unidas, donde hablamos ya de las normas, deben de permitirse entre cada uno
darse las posibilidades de una convivencia pacífica a nivel internacional, que se refleje a nivel internacional, que excluya la guerra y que le dé una preponderancia importante a la paz del mundo, a la cooperación entre estados y a el establecimiento del desarrollo que se produce como resultado de esa cooperación. Hay un interrelacionamiento de carácter económico, de carácter político, de carácter social, de carácter humanitario. Entonces, estas normas y estos principios son los que rigen las relaciones entre estados entre sí. Les dije, Guatemala con El Salvador tienen formas de relacionamiento. También rigen las relaciones que deben de darse entre los estados y aquellos entes internacionales que, sin ser estado, en el sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de estado. ¿Cuáles serían esos? El Vaticano y la organización militar, que también tiene su relacionamiento como Estado. Es decir, la orden militar soberana de los estados, que también pasan a ser formas de unidades soberanos que tienen tratamiento y relacionamiento dentro de un estado conocido como tal, y estas expresiones organizativas que, sin poseer, bueno, algunas de ellas, por ejemplo, la Orden Soberana de Malta, un territorio propio, una población específica, tiene características de Estado y tiene relacionamiento con a nivel de estados y a nivel de organizaciones internacionales. El Vaticano como tal, que considera al papado o al papa como jefe de Estado y le da los respetos y las condiciones de las preeminencias de un jefe de Estado como tal, otorgándole las inmunidades y los privilegios que tienen los otros jefes de Estado. Entonces, dice que hay un relacionamiento de los estados y aquellos entes internacionales que, sin ser estados, en el sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de Estado. Y luego dice las relaciones de los estados y aquellas entidades que, sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional. Aquí, en esta literal, se está refiriendo a las organizaciones de carácter internacional que son reconocidas por la comunidad de estados, inclusive creadas en el seno mismo de estas organizaciones, y a través de ella, con la capacidad y la personalidad que les otorgan, personalidad jurídica, dice, internacional, les están otorgando también
la capacidad para poder negociar, para poder establecer normas de carácter internacional que se plasman en los convenios internacionales. Y luego, por último, dice él, de los estados, relaciones entre los estados y los individuos en el ejercicio de aquellos derechos, en el ejercicio de aquellos deberes que se consideran de naturaleza internacional. ¿A quienes incluye además? A los individuos, que para algunos autores, cuando nos referimos a la palabra o al término o al concepto de individuo, lo estiman o lo consideran como un conjunto de datos que existen en la persona humana, conjunto de datos que van a existir en la persona humana. Y entonces, ya estando estructurada esta persona humana, es la que podrá ser ese sujeto de derechos y sujeto de obligaciones. Sujeto de derechos y sujeto de... El compañero Henry Higuero le vamos a pedir que cierre su... Gracias. Entonces, como lo está constituyendo como un sujeto especial, un sujeto sui generis del derecho internacional, entonces le va a otorgar obligaciones y le va a otorgar determinados derechos y responsabilidades, porque la responsabilidad internacional también debe de exigirse en el momento mismo en que se vulnere se lesione la integridad física de la persona humana, en la medida en que se afecte su vida como parte de este derecho internacional. Entonces, como podemos ver, esta definición que nos da el doctor es una definición incluyente que abarca de las relaciones de los estados, de las relaciones de los estados con los entes que, sin ser estados, tienen las preeminencias de un estado en particular. También de los estados con las entidades internacionales y con y entre entidades internacionales y entidades internacionales. Y por último, las relaciones que tiene el Estado con los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideren de naturaleza internacional. Es decir, que los estados como tal forman parte principal, protagonista de este derecho internacional que en sus inicios pretendió ser exclusiva exclusiva y excluyente de otras formas, pero en la medida en que evoluciona este derecho internacional, se va conformando con mayores entes internacionales que van a darle movimiento, que le van a dar dinámica a las diversas entidades del derecho internacional
de las cuales también nacerán algunas otras de carácter internacional que coadyuven a las relaciones internacionales. Dice Alf Ross que según una definición más amplia, todavía el derecho internacional abarca aquellas normas que regulan las relaciones de todas las comunidades jurídicas soberanas entre sí, de todas las comunidades jurídicas soberanas. Entonces, cuando nos habla de comunidades jurídicas soberanas, pues prácticamente está haciendo referencia a los estados en particular. Entonces, regresamos y decimos, bueno, esta definición es una definición restringida, excluyente, que no alcanza a entender o a implicar, a interiorizar todos los sujetos, todos los entes que tienen relacionamiento en el derecho internacional, como lo establece el doctor Carlos Larios Ochaíta. Contrario a ello, Hans Kelsen y Max Schell determinan que rechazan en principio, dice, todas esas definiciones por considerar que el derecho internacional público no concede derechos ni impone obligaciones solo a los estados y a otras comunidades jurídicas soberanas, sino que también a los individuos. Es decir, ellos difieren con relación a los otros autores que únicamente consideran al Estado como motor preponderante y dinámico del derecho internacional público. Ellos dicen que además que no solamente le otorga derechos, obligaciones y deberes a estos estados como tal, sino que también a las entidades que ellos mismos han creado, a estas entidades soberanas que forman parte de este derecho internacional, pero que también le otorga esos mismos derechos y esas obligaciones y responsabilidades a los individuos. Dice que esta concepción implica que la definición del derecho internacional público no se establezca ya partiendo de determinados sujetos, a saber, dice, las comunidades jurídicas soberanas y sus relaciones recíprocas, sino del procedimiento de creación del derecho, de creación de normas del derecho internacional público positivo. Vistas las cosas desde este ángulo, constituirán el derecho internacional público todas aquellas normas establecidas no por estados particulares, sino que también por la costumbre internacional o los tratados independientes de que los sujetos a que se dirijan. Es decir, no solo la toma el derecho internacional o define el derecho internacional como el interrelacionamiento o el conjunto de normas y el conjunto de principios que permiten el relacionamiento entre los estados, entre los estados que sin ser estados tienen un tratamiento de tales, de los estados entre las personas, de los estados, personas jurídicas internacionales y los estados entre estados e individuos. Esto también debe de incluir como tal
a la costumbre internacional y a los tratados como ese conjunto de normas que establecen los estados entre sí para dinamizar diversas actividades en la esfera también de carácter internacional. Bueno, entonces, con ello tenemos la idea que ese derecho internacional va a estar comprendido del conjunto de normas que están contenidas en los diversos tratados de carácter internacional y que contiene también una diversidad de principios que van emanando en algún momento o que emanaron en algún momento de el derecho de la costumbre internacional, del derecho consuetudinario, que fue el que le fue imprimiendo o el que le dio algunos principios a este conjunto normativo, porque todo el derecho internacional también gira con respecto a la costumbre de carácter internacional. Entonces me paro aquí y les pregunto, en cuanto a la definición del derecho internacional público, ¿está plenamente comprendida? ¿Absorbimos lo que debe ser el derecho o lo que conforma el derecho internacional? Les doy la palabra para que sin ninguna pena ni preocupación puedan decirme si logramos llegar hasta ese instante del derecho internacional público. Ni claro, ni comprendido, ni nada. Silencio absoluto. ¿Me escucha, licenciado? Sí, le escucho muy bien. Pues yo pienso que sí está claro y comprendido, porque tenemos una serie de definiciones que nos permiten conocer y casi expulgar cada punto de vista que probablemente ha ido evolucionando, pues desde el Jus Gentium o Gentium hasta autores muy influyentes como don Hans Kelsen. Sí. Y pues nuestro nacional, el doctor Lario Sochaita, que también tiene publicaciones, he visto, no las he leído, de Derecho Internacional Privado. Sí. Como una diferenciación. Entonces, yo pienso, o por lo menos de mi parte, sí hay una comprensión muy alta. Y además, considero que en el escenario internacional actual, las posiciones geopolíticas, digamos, de los tres bloques más dominantes en este momento, vemos que hay una situación económica de trasfondo y territorial y de poder sobre todo, ¿verdad? De hegemonía. Pero bueno, eso es más adelante, pero creo que esta es la base que nos permite llegar a comprender mejor lo que le mencioné anteriormente, de que no, pues uno lo ve más que todo en noticias, la geopolítica actual, pero sí hay un escenario mundial que nos hace ver que en realidad sí hay mucho movimiento, hay mucha interacción
el tipo de tratados entre estados. Hay organizaciones muy fuertes, no sé si lo que usted mencionaba como organizaciones militares, la OTAN entraría, o incluso las mismas Naciones Unidas, porque es que las Naciones Unidas, pensaba yo cuando lo estaba escuchando, que no podría tener ese carácter de Estado, porque se compone de muchos estados. Así es, así es. Pero, sin embargo, sí he observado yo que hay, la OTAN también es lo mismo, solo que a nivel militar, digamos, hay una confluencia de ejércitos que supuestamente estarían para defender un bloque de una guerra que ya pasó de moda, ¿verdad? Que es la de la Guerra Fría, que ya no tiene razón de ser, por alguna manera. Como que todo se recicla y volvemos a... Claro, al inicio. A repetir. A resetear. Sí, ahí sí que reseteo. Situaciones. Sí, a la parte a la que estábamos acostumbrados en esta historia, que son las partes imperiales, ¿verdad? Claro, pero bueno, claro. Eso el tiempo lo va a decir, creo que nosotros ya no lo vamos a ver, pero por el momento estamos en la llama, ¿verdad? Pero hablando de lo que yo le decía, estos entes como la ONU no podría considerarse como un Estado, según yo deduzco, pero sí tienen muchas preeminencias que pueden tener, digamos, las misiones internacionales en cuanto a digamos, inmunidad internacional, que sería una de ellas, ¿verdad? Cuando hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, hacemos referencia a la existencia y creación a través de negociaciones que se concretaron por medio de conferencias como la conferencia de Yalta y la conferencia de San Francisco, que son las que le llevan a la creación de una carta en la que se estructura los diferentes órganos que formarán parte de esta gran organización a la cual se le denominó Naciones Unidas y de las cuales se tenía una gran expectativa para darle contención a actitudes y acciones de carácter bélico que pudieran poner o conllevar a una tercera guerra mundial que, como decía Albert Einstein, cuando le preguntaban, mire, ¿y cómo va a ser la tercera guerra mundial? No sé, contestaba, no le puedo decir, lo único que sí le afirmo es que la cuarta guerra mundial va a ser a palos y piedras. Es decir, con la tercera guerra mundial se da la conflagración total y la extinción misma de la humanidad, del ser humano como especie. Nos vamos a terminar por los intereses de unos pocos que nos pondrán en riesgo la vida de todos los demás. Entonces, entonces la Carta de Naciones Unidas es el fundamento para la digamos, para estructurar derechos, obligaciones y la convivencia pacífica al seno de esa comunidad del derecho internacional. Alguien me preguntaba si esa guerra, Johanna, que si esa guerra sería como la de Venezuela. Bueno, ahí son diversas formas y expresiones que sin llegar a aspectos propiamente propios de una declaración de guerra,
afectaron seres la vida o te dieron por terminada la vida de diversos seres humanos y el secuestro de un presidente constitucionalidad, acción que llevó a cabo o que permitió el derrumbamiento del derecho internacional público. Por eso se decía que las Naciones Unidas tiene un saldo muy importante porque no ha logrado contener esas acciones bélicas, esas acciones de intereses exacerbados que no les importa acabar con la vida humana bajo pretextos de llevar democracia o bajo pretextos de combatir narcotráfico, porque al final ellos lo manifiestan que lo único que les interesa es el petróleo porque ellos están en crisis. Y entonces ahí no vemos una guerra propiamente dicha, sino que vemos unas acciones de un Estado imperial poderoso que tiene las armas más sofisticadas del globo terráqueo y a las que hizo uso en esa madrugada que con los resultados que ya conocemos. Y que, Perdón, eso sería como que la guerra que usted estaba mencionando, ¿verdad? Con piedras y palos, porque prácticamente Estados Unidos iba con las mejores armas, pero los venezolanos no tienen armas, están igual que nosotros prácticamente, que si nos sacan a batallar vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? O vamos a hacer lo que dijo el Jimmy Morales, el avión que iba a estar parado así iba a salir volado. Así es. Lo que pasa es que los venezolanos sí tienen un armamento mayor, pero que el mismo fue mediatizado, neutralizado por esas armas sofisticadas que ni se conocen ni se habían utilizado en ningún momento de confrontaciones internacionales. Y bueno, son armas sónicas que neutralizaron todos las armas que pudieran dar respuesta a nivel espacial, que pudieran dar una reacción, y fueron totalmente neutralizadas. Y entonces por eso se produjo un bombardeo que con la utilización de armas de mucho poder. Y esa es la situación que se produce cuando hay un grandote, un Goliat y un David. El otro tiene toda la fuerza y avasalla, y entonces provoca ese tipo de situaciones. El tema de la guerra... viola los derechos internacionales. El derecho internacional se violó porque, en primer lugar, se afectó la integridad territorial de un Estado. En segundo lugar, se acudió a la amenaza y al uso de la fuerza que como prohibición están establecidos en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de Naciones Unidas. Hay una vulneración ahí al derecho internacional que se produjo. Por otro lado, el secuestro de un jefe de Estado, violándole la inmunidad al jefe de Estado y a la primera dama, a la esposa,
violándole toda la inmunidad de carácter diplomático, pretendiendo someterlo a una jurisdicción que no le aplica porque goza de la inmunidad que le dan convenios de carácter internacionales a los jefes de Estado. Total que, ¿sí? Es que no encuentro la manita para pedir la palabra. ¿Puedo? Aquí está, puede hablar. Mire, muy interesante. Primero la pregunta de la compañera Johanna y después la explicación que usted nos está brindando. Yo creo, mi punto de vista también es que el ataque quirúrgico, probablemente tenemos nosotros la experiencia guatemalteca del 54, en donde fue tal vez el primer laboratorio del país del norte. Claro. Pero importante el uso de las armas que usted mencionó, aunque nosotros tenemos información limitada y de medios de comunicación, ¿verdad? O sea, recibimos un bombardeo de opiniones, tanto los que están a favor, de los que están en contra, de los que piensan que Estados Unidos llegó a liberarlos porque los quiere mucho, pero realmente, como usted dijo, pues el tema es el petróleo, ¿verdad? Entonces, claro, para neutralizar esas armas, y se dice mucho que la actual presidenta, pues hubo un acuerdo anterior, ¿verdad? Y si usted recuerda, en el 54, pues es una cosa similar, ¿verdad? Siempre tiene que existir una traición interna para que le funcione al externo llegar y poner, ¿verdad? Cosa que no le ha pasado en Rusia, digamos, ¿verdad? Entonces ahí pues sí hay un respeto, o la China, pues sí es de pensarlo, o con el mismo Irán ahora que están diciendo, mire, no lo voy a atacar, pero si usted me da 2,000 toneladas de plutonio, o ¿cómo se llama? Lo que le echan a las bombas, ¿verdad? Sí, sí. Dicen, deme eso y no lo ataca. Anda buscando minerales, ¿verdad? El mismo tema es Groenlandia, el mismo tema es en todos lados. Pero los españoles vinieron a buscar también minerales, ¿verdad? Y los encontraron con creces, ¿verdad? Se calcula, por decir algo, que la 90% de la plata que hay en el mundo circulando salió de América, ¿verdad? Entre el Potosí Cerro del Potosí de Sudamérica, de Bolivia y México, que aportó mucha plata durante muchos años, plata como metal. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Tenía un poco de razón la compañera de decir con piedras y palos, porque esa impresión nos da de medios de comunicación. Yo más creo que eso fue una negociación. Miren, también estén quietecitos, vamos a hacer la operación quirúrgica, entre comillas, porque si hubieran detonado uno de esos misiles que tienen los venezolanos, otra cosa hubiera sido, pero no lo hicieron. Sí, entonces, ahí se da una serie de circunstancias que van desde la misma deshumanización del líder, del jefe de Estado, haciendo o creando determinada narrativa para que las personas generaran cierta animadversación en contra de él, porque era un jefe narcoterrorista y todo lo relacionado a la utilización de elementos que ellos esgrimieron para convencer a su misma población de que era necesario y que no se afectaba a nada, pero sí, le hicieron un daño enorme al derecho internacional público, pusieron en evidencia a un secretario general de Naciones Unidas que estaba o se quedó prácticamente paralizado sin hacer ningún tipo de acciones para evitar que se diera esa situación, pero que ya lamentablemente está, y que, como dijeran los funcionarios estadounidenses, no les importaba el derecho internacional. Hablamos con Claudia Mannheim.
Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ese es así se pronuncia mi apellido. Así se pronuncia, muy bien. Así se pronuncia. Pues, doctor, mire, interesante. Voy a encender mi cámara porque creo que es respeto, ¿verdad?, a la cátedra. Pues fíjese que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está analizando ahora. Fíjese que, como un aporte, yo sí considero que lamentablemente, y lo he dicho en varias cátedras, lamentablemente, fíjese que Guatemala, países como Guatemala, como por ejemplo Venezuela, que de alguna manera tienen el Estado cooptado, nosotros no tanto como Venezuela, pero vamos, si nos descuidamos podemos ir en ese camino, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo siento que, ¿qué nos sugiere usted? Yo tengo una respuesta, pero ¿qué nos sugiere usted que nosotros como estudiantes del derecho hagamos? Porque considero que a nivel ciudadanía en Guatemala hay mucha ignorancia, hay una actitud pasiva, en donde no se toman decisiones de parte de los que tenemos el poder, porque pues la ciudadanía es quien tiene el poder, y si nosotros hiciéramos valer ese poder, pues las cosas fueran diferentes en los países. Entonces, nosotros como estudiantes del derecho, ¿usted qué cree que Somos los soberanos. Deberíamos de hacer, ¿verdad?, para que las cosas mejoren, porque por lo menos a mí, Claudia Manja, no me gustaría vivir en un régimen como el que estaba viviendo Venezuela. Pero el problema está que es digamos, el derecho es tan vulnerable como para cumplirlo, como para violarlo. Y entonces resulta, ¿verdad?, que nadie hace nada, inclusive ni nosotros, los estudiantes de derecho, los profesionales del derecho, lamentablemente están involucrados, ¿verdad?, en parte de la cooptación. Entonces realmente es una situación así como ¿cuándo se va a terminar o cuándo va a mejorar? Yo le digo, sinceramente, yo no, en las autoridades que nos están gobernando y que nos han estado gobernando por más de 30 años atrás, no han hecho mayor cosa que apropiarse, ¿verdad?, de los bienes del Estado. Entonces, ¿qué sugiere usted? Por ejemplo, hoy existe un colegio de abogados que lamentablemente es cuna justamente de la violación de derechos. Entonces, ¿usted qué supone que debemos de hacer nosotros como estudiantes de derecho? Porque por lo menos por algo hay que empezar, y que nosotros como estamos estudiantes de todo esto, ¿qué deberíamos hacer, verdad? Bueno, para como inicio, empezar por nosotros mismos. Y hay un objetivo fundamental en el conocimiento, como parte del conocimiento, que se denomina pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico deriva del estudio, deriva del conocimiento, deriva del análisis de las situaciones que puedan darse y de las diferentes concepciones, de los diferentes criterios que se producen como noticias, y ahora con la utilización veloz de las redes. Entonces lo que tenemos que hacer es, para conocer y llegar a obtener una realidad más cercana, lo que tenemos que hacer es contrastar la información que se produce de uno u otro lado, a efecto de que por lo menos nos acerque a la verdad y no nos permita quedarnos siendo víctimas de lo que denomina en un momento determinado como posverdad, que se da a través de las noticias falsas, que también influyen en nuestra susceptibilidad como personas, y
que nos hace creer o posicionarnos en determinado lado, sin ni siquiera llegar a haber entendido y analizado lo que sucede en la otra parte. Y entonces, sobre la base de eso, ya construir nuestro propio criterio, y por eso ya el llamado es a hacer efectivo un pensamiento crítico a nivel del estudiante universitario, del estudiante a nivel general y de manera específica al nivel del estudiante como parte de esta facultad. Y entonces le damos por ahí opciones a través de la cátedra para que vayamos contrastando la información. Don Raúl Marroquín. Sí, muchas gracias, ya encontré la manita. Voy aquí en el carro y bueno, voy de copiloto. Voy muy bien atento. Lo que muy puntual el punto de vista de la compañera Claudia, realmente sí tiene razón en muchas cosas, ¿verdad? Para comenzar, la cooptación, pues, en estos momentos es completa, ¿verdad? Casi. Está cooptado el Congreso, está cooptado la CC, está cooptada la universidad. Bueno, no sé, ya que pensar. Mañana 4 de febrero usted dirá. Pero bueno, con el voto, ¿eh? Pero bueno, aparte de eso, que igual mediatizan mucho el voto los abogados, pero la población no es abogado, ¿verdad? Entonces, que sí, que vamos, pues son otros 20 pesos, pero dentro del pensamiento crítico, que bueno, tal vez la edad que tengo ahora me ayuda en haberlo ido formando y haber vivido en una guerra civil, ¿verdad? De los 80s y 70s, en donde yo claramente vi cómo era la universidad y el conflicto armado interno, donde vi claramente cómo era la universidad y contrasto cómo es ahora, ¿verdad? Obviamente hay una diferencia, pero de lados. Y en aquella época el punto al que quería llegar yo era el de las ideologías. O sea, le dan las ideologías a la plebe, a nosotros, para que nos hagamos pedazos diciendo los zurdos, los derechos. Pero aquí en Guatemala, puntualmente, desde mi punto de vista, no hay ideologías, pues no hay luchas ideológicas, hay luchas de poder, luchas de intereses, eso es lo que hay, ¿verdad? Porque tanto los que gobiernan ahora, que quieren también sacar su parte del botín, como los que han gobernado, como dijo la compañera, los últimos 30 años por lo menos, ¿verdad? Pues todos se llevaron algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me voy a llevar yo? ¿Y por qué en el próximo periodo yo quedo y también me llevo yo? Entonces es un saqueo, ¿verdad? Claro, es un saqueo de intereses de saqueo, pero son los grupos que quieren saquear, ¿verdad? Eso es lo que yo lo veo así. Entonces no hay ideología, ¿no? Es que muchos dicen es que los actuales son zurdos, ¿verdad? Y los otros los chairos. Eso es lo que discute la gente. Pero también, como dijo la compañera, ¿verdad? Hay mucha ignorancia dentro de todos y pensarán porque el voto se maneja aquí con canciones, con láminas, con vencimientos en iglesias evangélicas, con todo eso se ha logrado el voto, ¿verdad? Para una población que ferozmente ha sido condenada, que sutilmente también ha sido condenada a tener un nivel académico bajo, donde no se tenga oportunidad a las personas de acceder a una educación digna y qué bueno sería que tuviéramos unos índices más altos de educación, lo cual formaría desde muy joven a la gente el pensamiento crítico, ¿verdad? Pero si llegamos a estas alturas y tenemos una realidad, pues pensamos que la realidad es la única, estamos hechos. Incluso, licenciado, me atrevería a decir que las campañas de consumismo que tenemos también, eso afectan mucho a lo que decía también la compañera, que aquí nadie dice nada, todos vamos contentos, la compañera y también la compañera de Johanna. Todo no se ve por dónde todos van a decir, sí, ¿verdad? Porque todos estamos interesados en nuestro pedacito, ahora nuestro trabajo, lo que vamos a comprar, que vimos que nos gustó y estamos ahorrando para eso, o le vamos a dar el tarjetazo
48 meses, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Menos interesados en la parte que nos está afectando, que es eso de la cooptación. Por lo menos, como decía en México, alguien dice, este roba, pero no roba mucho, ¿verdad? Por lo menos eso es un aliento para la población, ¿verdad? Bueno, estos actuales están robando, no mucho, ¿verdad? Pero al igual es un problema ese ya muy enraizado y lo que, pues el mensaje era mío, mi punto de vista, mi pensamiento, no hay ideologías, ¿verdad? Hay nada más intereses, ¿verdad? A ver quién llega para hacer un buen pedazo de pastel. Muchas gracias, Lick, ya lo voy a dejar en paz porque hablé mucho hoy. Sí, muchas gracias. No, la participación es oportuna. Perdone. Sí, sí. Es que es bonito este curso, creo, porque no se trata de que solo usted nos venga a leer el libro, sino que nosotros también participemos y demos nuestros puntos de vista para que usted nos corrija si estamos bien o estamos mal, porque al final el de la experiencia en la cátedra es usted. Usted es el que conoce, usted es el que tiene los años de experiencia y ha pasado por muchas cosas. Y es que fíjese que algo que me preocupa mucho es que, bueno, yo le puedo decir que de mi vida he disfrutado muchas cosas. Me preocupa mucho la generación actual, ¿verdad? Porque la generación actual, con la llegada de la inteligencia artificial, y ojo que no estoy en contra de la inteligencia artificial, ¿verdad? Claro. Porque es una gran herramienta si la sabemos utilizar. Lamentablemente esa parte crítica que decía el compañero Raúl se ha perdido demasiado. Y entonces cuando llegan catedráticos experimentados como usted, como el doctor Parra, como todos los demás, ¿verdad? Que dan en la vespertina, es como aprovechar esa oportunidad en el caso de los jóvenes, porque la verdad es que estas nuevas generaciones son muy inteligentes. Yo no voy a quitarles eso, son demasiado inteligentes, son muy despiertos, muy hábiles, muy rápidos, pero algo que se está perdiendo en esta nueva generación, en estas últimas generaciones, es esa parte crítica. Todo debido, ¿verdad?, a que se les ha enseñado que todo se puede hacer rápido en la tecnología. Y como le digo, yo no voy en contra de la tecnología. Al contrario, yo me valgo mucho de ella. Pero la parte crítica es algo que los jóvenes no pueden abandonar. ¿Por qué? Porque hablemos de nosotros como estudiantes de Derecho, estamos en el último año y no es posible, licenciado, que no tengamos un pensamiento crítico sobre nuestro país, sobre qué vamos a aportar. Decía Raúl, estamos defendiendo solo nuestro pedacito y decir, bueno, estoy cumpliendo mis metas. Sí, de acuerdo, pero esta generación que está ahorita surgiendo va a tener descendencias. ¿Y qué va a pasar con las descendencias de estas generaciones? Entonces no hay que ser egoístas en pensar que como yo estoy bien, hay que miren las demás generaciones que vienen, qué va a pasar con ellos. Los hijos, los nietos y bisnietos de esta nueva generación la va a sufrir. Y si esta generación ahorita no cuida de una Guatemala se va a perder. Y entonces, por ejemplo, nosotros como futuros abogados, ser conscientes en nuestras votaciones, cuando ya lo seamos, hacer un voto consciente, no irnos porque me cayó bien aquel, porque aquel habla muy bonito, porque tiene carisma, sino más bien ver, ¿verdad?, qué puede proveer. Porque recordemos que, por ejemplo, magistrado, ¿cuál es el papel de un magistrado? Tiene muchas decisiones. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene decisiones muy importantes, como por ejemplo en la participación de un magistrado, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de un, por ejemplo, fiscal general del país que este año se va a elegir. Entonces son decisiones tan importantes que van a estar en las manos de estos jóvenes futuros abogados, que si no están conscientes, si no tienen un pensamiento crítico, van a votar por cualquiera, ¿verdad? Entonces yo diría que empecemos por ahí, ¿verdad? Cuando usted decía, empecemos por nosotros, primero documentarnos, informarnos bien para no caer en la ignorancia. Segundo, tomar acciones que lleven a tomar buenas decisiones.
y no vender nuestros derechos o nuestro voto, ¿verdad? Como lo hace mucha gente, lastimosamente allá en el altiplano, que por 100 quetzales van y votan, ¿verdad? Por quien les dio la plata. Entonces, no podemos caer en esa ignorancia. Mientras sigamos en esa ignorancia... Pero no solo en el altiplano, aquí en el país también, en el ámbito profesional, donde vemos grandes invitaciones a grandes eventos de cenas, donde hay licor, bueno, ya eso no debería ser parte de un ascenso profesional, comprometido, responsable, sobre todo a optar a un cargo tan importante como es una magistratura a nivel de una corte de carácter constitucional. Eso ya no debería darse, ¿verdad? Pero que sin embargo se produce y ese tipo de situaciones son las que mediatizan y permiten que tengamos personajes ahí con intereses no solo propios, sino que intereses ajenos y que resuelven en favor de determinados grupos de manera sesgada. Pero eso es lo que tenemos y que tenemos que cambiar nosotros para beneficio también de las nuevas generaciones, para que ellos se beneficien de tener organizaciones y organismos serios, comprometidos a favor de toda una población. Así es como estamos, y vamos a... Ya no me da tiempo. Les agradezco su participación. Ya no nos da tiempo para ver el otro punto que nos va a quedar para el día viernes. Hoy solo vimos la definición para establecer quiénes son. Definir significa disgregar en sus diversas partes un todo. Y eso es lo que hicimos. Definimos a partir de separar cada uno de los elementos que conforman esta idea del curso que vamos a tener, y que parte de ese conocimiento importante que nos da un cimiento, una base. Bueno, decimos, en el derecho internacional también los individuos tienen responsabilidades, también los individuos tienen obligaciones, también los individuos tienen derechos. Y existen también organizaciones de carácter internacional que la comunidad internacional va creando y que le va dando personalidad jurídica, que le va dando personería jurídica, inclusive en su momento, para que pueda expresarse, para que pueda negociar. Y el Estado también. Entonces, ya tenemos una parte avanzada de dónde partir. Y en la próxima clase vamos a analizar este derecho internacional, o esta disciplina del derecho a nivel exterior, con las diferentes ciencias que se han desarrollado a nivel del derecho internacional público, diferentes ciencias que serán auxiliares de ese derecho internacional público, que tendremos ciencias de carácter jurídico, pero también a la par de eso, determinadas ciencias que son importantes en el apoyo de este derecho internacional. Por ejemplo, a nivel interno vamos a tener
el derecho constitucional, el derecho administrativo, derecho financiero, derecho mercantil, el penal y derecho civil. Y a nivel de las ciencias no jurídicas, que son ciencias auxiliares del derecho internacional, contaremos con la historia, porque el derecho internacional fundamentalmente es histórico, que parte de toda una secuencia de acciones que se van dando en el devenir del hombre hasta la creación de los grupos humanos para llegar a lo que son los estados soberanos que han pervivido en medio de guerras de sumisión de unos entre otros, de guerras religiosas, de guerras de poder, que a lo largo de la historia también ha impactado en el derecho internacional. Y entonces la historia será, como ciencia, será importante para el desarrollo del derecho internacional, pero también tenemos como parte importante de estas ciencias auxiliares del derecho internacional, lo que decía el compañero Raúl, que es la geopolítica como una ciencia auxiliar del derecho internacional, y que para el efecto nos va a ubicar geográficamente. Por eso la geografía también es importante, nos va a ubicar de manera geográfica y a entender en dónde está situado determinados países. Vamos a ver la existencia de cinco continentes, y vamos a ver en dónde están ubicados en ese globo terráqueo. Pero también vamos a hacer utilización de las relaciones internacionales, como ya vimos, que tratan de los asuntos de extranjeros y de las grandes cuestiones de la sistemática internacional. También está la ciencia política a nivel internacional, la sociología, que es base importante, transversal del derecho internacional, que le da apoyo, que le da insumos, que le da elementos, que establece teorías para que se puedan comprender determinados fenómenos. Y la economía, que es una base sustancial sobre la cual descansa toda esa serie de elementos que producen diferencias, discordancias entre cada uno de los estados. Los dejo acá porque ya tenemos las 15:42 y ustedes tienen otra clase. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y nos vemos el día viernes a esta misma hora por esta misma televisión. Cuídense mucho. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Liz. Feliz noche. Feliz tarde.